Bienvenidos a Ecología para Llevar, un nuevo proyecto de Ecomunica. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos al primer podcast de Ecología para Llevar. Yo soy Karen Ponce y cada semana les vamos a traer a un especialista para que nos comparta información y su experiencia sobre los métodos y alternativas para prevenir los efectos del cambio climático y el calentamiento global, que por cierto no significan lo mismo. Pero para eso tienen que estar atentos a nuestra página de Facebook Ecomunica para que se los expliquemos y vean todo el material que les vamos a subir. El tema de hoy es la hidroponía como alternativa ecológica para el cultivo de alimentos. Y nos acompañan los agrónomos Ricardo Hernández y Luis López, quienes trabajan en Hydro Environment, una empresa mexicana que comercializa productos para la hidroponía en invernaderos y campos. Ricardo y Luis realizan las investigaciones que aparecen en las redes sociales de Hydro Environment. Además, se encarga de preparar cultivos de forraje verde y sistemas de riego. Ricardo y Luis, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí con nosotros en Ecología para Llevar. Y bueno, explíquenos, por favor, ¿qué es hidroponía? Bueno, la hidroponía es una técnica de cultivo que es relativamente nueva. Surgió en los años 30 y bueno, ha sido una opción, una muy buena opción para el cultivo actualmente en lo que son las áreas urbanas. Entonces es una muy buena técnica que podemos realizar en casa y que se puede adaptar a diversos presupuestos. Ok, ¿y dónde se encontraron los primeros cultivos de hidroponía? Yo revisando así, ya platicando con personas, así llegando a platicar, me llegaron a decir que se tenían así como ideas de primeros cultivos hidropónicos en los jardines colgantes de Babilonia. Es donde como que se dieron los primeros pasos en esta técnica. Y bueno, también de hecho investigué que también estaban en China algunos cultivos, me parece que en Egipto, y se me olvidó otro país. De hecho, también aquí en México con las chinampas. Con las chinampas. De hecho, eso se le denomina como algo, son técnicas de cultivo que se asemejan mucho a lo que hoy conocemos como hidroponía. Sin embargo, la hidroponía como tal surge a partir de los primeros estudios de nutrición vegetal desde a finales del siglo XVI. Pero bueno, podríamos tener como un remanente ese tipo de ejemplos. Ok, entonces sí, ya tienen muchísimos años esta técnica. Bueno, ¿existen diferentes técnicas para la hidroponía? Existen diferentes técnicas. O sea, tenemos lo que es la hidroponía en sustrato, que es un sustrato inerte donde vamos a establecer nuestra planta y le vamos a estar suministrando la solución nutritiva. La solución nutritiva son los nutrientes, todos disueltos en el agua, listos para que la planta los aproveche. Este es en sustrato. En NFT es igual la solución nutritiva, pero ahí es a través de unos ductos que se hacen unas perforaciones, se colocan y se hace circular una ligera capa de solución nutritiva por debajo de ellas. Ellas al mismo ir rozando poco a poco el agua van absorbiendo. Esa es otra técnica. Ahorita una más nueva es la que es NGS. Es uno en bandas plásticas en forma piramidal. Igual la agua va circulando, goteando y va circulando. Igual la planta está colocada en la parte de arriba y se va alimentando igual de la misma forma con la circulación de la solución nutritiva. Y otra que se me olvida. Raíz flotante. Raíz flotante. La raíz flotante igual ese es un contenedor donde el sustrato, en lugar de ser algo sólido como puede ser la perlita o el peat moss, es el agua. En este caso el sustrato va a ser la misma agua. Todo el tiempo va a estar en contacto la raíz. En este caso sí es necesario el estar oxigenando el agua para que la raíz pueda respirar, porque también necesita respirar, si no va a tener problemas para su desarrollo y su crecimiento. Okay. ¿Y cómo funciona el forraje verde? El forraje verde es una técnica de producción igual, relativamente también puede decirse que nueva. Ajá. Es donde se trata de producir alimento en zonas donde no hay tanta agua. Brindarle alimento a los animales con altos contenidos de proteína. ¿Y qué ventajas nos puede traer este método? El método hidropónico puede tener varias ventajas, desde ahorro de agua hasta mejorar la calidad y sanidad de los alimentos. Además, las producciones en hidroponía se ha visto que
son mucho más tempranas, por lo tanto tienes una mayor producción en menor tiempo. Y bueno, con las nuevas técnicas y nuevos materiales, incluso se pueden reciclar algunos materiales para que se pueda adaptar, como decía, a diversos presupuestos. Se pueden utilizar materiales reciclados para que ustedes los puedan tener en casa. Entonces es una técnica muy amigable y se adapta. Ok, entonces, ¿en qué área se puede ocupar la hidroponía? O sea, porque tengo entendido que también se utiliza para las hortalizas, para el consumo humano, pero ¿en qué otras áreas se puede utilizar? La hidroponía se ha utilizado, bueno, desde un nivel de investigación para, por ejemplo, un ejemplo sería para, ¿cómo se dice? Para ver o saber algunas plantas si son potenciales fitorremediadores. Un fitorremediador es una planta que absorbe del medio sustancias tóxicas. Por ejemplo, en campos donde fue minería o donde hubo sustancias tóxicas, la hidroponía a nivel de laboratorio puede ayudarte a ver si efectivamente estas plantas pueden absorber una gran cantidad de estos elementos tóxicos. Se puede utilizar tanto a nivel de investigación como a nivel de producción, como lo utilizamos ahorita, que es para producir gran cantidad de hortalizas. Okay. Y el tipo de técnica depende a lo que uno quiere plantar o a las necesidades que te pide el espacio o el clima. Es un juego, así es, digamos, es parte de todo. Hay hortalizas de porte grande que no se pueden desarrollar en NFT. Necesitarías unos ductos muy grandes y ya no es viable económicamente y tampoco en el manejo. En este caso eliges tienes que tomar en cuenta tu espacio y el tipo de hortaliza. Okay. Ahorita mencionabas sobre la solución nutritiva. ¿Qué nutrientes tienen? Bueno, en general, los nutrientes que ocupan todas las plantas y la mayoría de los seres vivos son alrededor de 13, me parece. En las plantas al parecer son 16, pero 3 los obtiene del medio, que es nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Y los otros 13 los suplementamos, bueno, se les dan en la solución nutritiva, que es nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio como macroelementos. Y también están los microelementos que se requieren en menores cantidades, pero son esenciales para cubrir ciertos procesos de la planta, como puede ser el zinc, el cobre, el molibdeno. Prácticamente son ellos. Okay. Y aparte de esta solución nutritiva, ¿se necesita de algún otro elemento o factor para que crezca pues la planta o la hortaliza? En este caso, o sea, podemos suplementar la nutrición con la aplicación de fertilizantes a lo que es el área foliar, a las hojas. Muchas veces, al estar todos los nutrientes en el agua, hay una serie, lo que se le conoce como una precipitación. O sea, se van al fondo del contenedor, se transforman en elementos poco solubles que a la planta le cuesta mucho trabajo absorber. Y es cuando la planta, la parte aérea, empieza a notar, te refleja deficiencias. En este caso, con la ayuda de fertilizantes foliares, suplementamos eso y le ayudamos a la planta a su desarrollo. ¿Y estos fertilizantes son amigables con el medio ambiente? Amigables con el medio ambiente, como todo, o sea, tienes que tener un manejo adecuado de ellos. O sea, tener un manejo, tenerlos en un lugar almacenado, donde no los pueda llegar, donde pueda llegar un niño y tomarlos, otra persona que no conozca su manejo los tome y los deje al descubierto, al aire libre. O sea, amigables con el ambiente. Si no tienes cuidado con ellos, sí podrías tener problemas, pero sabiendo manejarlos y tenerlos en un lugar, digamos, resguardado, no hay problema con ello. Okay. ¿Y hay algún como cuidado muy muy especial en el que se necesite para que crezca la planta? Pues como todo cultivo se requiere de sol, de agua y bueno, nosotros suplementamos el nutriente. Cada planta te va a decir, dependiendo de la especie, qué temperatura, qué humedad requiere. Y bueno, también el tiempo de cosecha va a variar dependiendo de la hortaliza que estemos cultivando. Okay. Entonces, ¿cualquier hortaliza o planta puede crecer por medio de este método? Digamos, hortalizas sí, ya hablando de plantas como maíz, árboles frutales, ahí ya se recomienda mejor un cultivo tradicional. Okay. ¿Y
¿Cuánto tarda más o menos en crecer la hortaliza? Depende el tipo de planta. Hay hortalizas que en hidroponía puedes estar cosechando a los 45 días. En este caso lechuga, espinaca, selga. El rábano puedes cosechar a los 30. Pero hay hortalizas de porte grande como el jitomate, cualquier tipo de chile, que la cosecha más o menos empieza entre los 90 a 120 días. Ok, ¿y tienen la misma producción como si fueran plantados en el suelo? En cuanto a tiempo, sí se acortan ciclos. Es mucho más rápido en hidroponía. Como le estamos proporcionando toda a la planta cerca de ella, no tiene la necesidad de alargarse, así yo siempre les digo a la gente, ¿no? Alargarse en el suelo y empezar a buscar los nutrientes. Sino como todo lo estamos proporcionando en un pequeño espacio, ella no necesita desgastarse en eso. Por lo tanto, esos nutrientes los concentra en su desarrollo. Se acortan los ciclos, reportan acortamientos en el ciclo de unos 15, 20 días antes de lo normal en suelo. Ah, ok, perfecto. Y tengo que esperar hasta la estación, por ejemplo, no sé, digamos, alguna fruta. Porque sí también crece por medio de la hidroponía, la fruta. Hay árboles. El tomate, Pues sí. la sandía, el melón. Entonces, digamos, una fruta de temporada, se tiene que esperar uno hasta esa época en la que se da esa fruta o se puede durante todo el año. No es necesario, digamos, esperarte a cierta temporada, pero es cuando ya intervienen otros factores como el clima. En este caso ya tendrías que establecerlo bajo un invernadero con ayuda de un calefactor. Hay, por ejemplo, el jitomate o simplemente el chile morrón, es una planta muy delicada al frío. Su polen se daña y ya no es viable para fecundar. Por lo tanto, ya el fruto que se llega a desarrollar va a ser muy pequeñito o va a tener mucho aborto floral. O sea, sí es necesario tenerlo bajo ciertas condiciones, pero se puede hacer durante todo el año. Okay. Y en cuanto a los sistemas de riego, ¿cómo funcionan? Bueno, los sistemas de riego únicamente se dan para la hidroponía en sustrato y son distintos dependiendo del tipo de hortaliza que tengamos o, bueno, incluso del diseño que tengamos en nuestro huerto. Generalmente lo que nosotros recomendamos es el riego por goteo, que es uno de los más eficientes, ahorra agua y le da directamente agua y nutrientes a la planta en lo que es la raíz. Esa es una opción para el riego por goteo. El otro sería riego por aspersión, que es por medio de microaspersores. Ese generalmente lo recomendamos tal vez para el cultivo de forraje verde hidropónico, y bueno, que también se puede colocar incluso para cuando tenemos semilleros. El riego en semillero puede ser por aspersión. Y otro que es el de nebulización, que también se recomienda para forraje verde o incluso para regular la temperatura dentro del invernadero. Bueno, ya nos explicaron sobre lo que es la hidroponía, las diferentes técnicas que hay y los elementos que necesitan. Ahora les quiero preguntar, ¿por qué es importante la hidroponía para cultivar y no en el suelo como normalmente se hace? Generalmente la hidroponía se ha visto que funciona muy bien en suelos perturbados, suelos que por el constante manejo de ellos ya no son suelos tan viables como para un cultivo tradicional. Es entonces cuando se colocan ciertos cultivos hidropónicos que van a ayudar a ese suelo a recuperarse, le van a dar tiempo para que se pueda recuperar, y aparte, como la hidroponía puede optimizar el espacio, en un pequeño espacio puedes estar produciendo lo que producías tal vez en una hectárea. Entonces la hidroponía se puede utilizar de esa manera, y aparte en las ciudades para crear pequeñas islas verdes, pequeñas islas en donde tengamos una producción de alimentos propio para mejorar no solo la calidad de vida, sino también la salud al cultivar hortalizas que tienen una muy buena calidad, y bueno, y por lo mismo de la calidad tienen, vamos a tener nosotros una buena nutrición. Entonces, bueno, eso serían una de las importancias que podríamos estar utilizando la hidroponía. Incluso, pues alguno de los problemas que ahorita hay en el suelo, pues es que ya no hay como suficiente tierra, ¿no?, para cultivar, por eso de la sobrepoblación. También pues ya no es
ya va perdiendo fertilidad también, ¿no? Que era lo que nos comentaba. Y con este contexto quiero preguntarles, ¿cómo puede ayudar a resolver estos problemas de insuficiencia y de fertilidad en los suelos? Bueno, como mencionaba, optimizar el espacio. Al optimizar el espacio, bueno, permitimos que ese suelo se recupere, que aparte los agricultores ya no tengan la necesidad de estar, bueno, invadiendo predios que pueden ser de reservas ecológicas, no tengan esa necesidad de abrir estas brechas que pueden perjudicar a nuestros bosques. Y bueno, también aparte, como les decía, la creación de estos pequeños islotes verdes aquí en la ciudad, bueno, te va a beneficiar mucho porque van a aumentar el área verde que se supone tendríamos que tener por cada habitante. Entonces, eso sería esencialmente. Bueno, y creo que tampoco podemos olvidarnos del problema del agua, en el cual pues ya no hay pues suficiente para un cultivo, digamos, normal, o que ya está contaminada, o que ya esa agua pues ya normalmente sale de aguas residuales, ¿no? Entonces como que todos esos digamos alimentos pues se regresan a lo que nosotros comemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden resolver estos problemas del agua? Bueno. Las ventajas de la hidroponía es el ahorro del agua. O sea, en suelo estás gastando, en comparación al suelo tienes un ahorro de hasta el 75% de ahorro del agua que se gasta en cultivo convencional. En hidroponía hay un gran ahorro. Y otra de sus ventajas es que hay sistemas recirculantes donde puedes estar ocupando la solución y el agua, por lo tanto, constantemente. Hay un ahorro considerable en ello. No hay una pérdida por filtración. Sí. Y bueno, el agua que se utiliza pues sería potable. Sí. No sería de residuales. Puede utilizarse ¿cómo se llama? Agua tratada, pero con su previa análisis químico de qué componentes tiene. Porque finalmente el agua tratada pasa por un proceso de osmosis inversa, una esterilización por rayos UV y ya se puede utilizar. Nada más que hay que saber qué cantidad de sales tiene para saber qué cantidades de sales les vamos a colocar. Y bueno, también, obviamente, otro de los problemas pues es la contaminación del aire, ¿no? En el cual pues ya también, bueno, otro de los efectos es el efecto invernadero y pues los altos índices del dióxido de carbono. Entonces, con la hidroponía, ¿cómo se sobrelleva con estos problemas? Con la hidroponía, bueno, sería reducir el espacio de cultivo. Al reducir el espacio de cultivo, permitimos que el bosque crezca mucho mejor y más. Entonces, pues podemos decir que el área verde aumenta y puede absorber mucho más el dióxido de carbono. Y por ejemplo, cuando son altos, cuando hay grandes índices de contaminación, ¿no le afecta a los cultivos? Por supuesto que les puede llegar a afectar, sin embargo se ha visto según estudios que algunos incluso se pueden beneficiar por el exceso de CO2. Sin embargo también digo, todo tiene que tener un equilibrio, nada más soportan cierto porcentaje de CO2 y después otra vez vuelven a... Okay. Y en ese caso, ¿qué se hace? O sea, ¿se vuelve a plantar la hortaliza o la planta? No, en general, para que pueda ser tóxico el CO2 a la planta necesita haber demasiado. Ahorita, actualmente en México, el único problema que podríamos tener sería en invernaderos, porque ahí se puede concentrar bastante. Y la hidroponía es una opción para contrarrestar el calentamiento global y el cambio climático. Como lo veníamos diciendo, con la hidroponía podemos hacer un uso más eficiente de los recursos. O sea, ocupamos los nutrientes que la planta necesita y no agregamos más. Hace poco estaba viendo que el arroz es un gran problema, su cultivo, porque necesitan demasiado nitrógeno. Y de ese nitrógeno, de ese 100%, solo aprovechan el 50%. El 50% se va a la atmósfera en forma de dióxido de nitrógeno, algo así, y es 300 veces más perjudicial que el dióxido
de carbono para la atmósfera. O sea, es un ejemplo que podemos hacer uso eficiente principalmente de los fertilizantes que pueden tener un efecto sobre el medio ambiente, y igual el uso eficiente del agua. O sea, aportamos lo que la planta necesita, no estamos desperdiciando. Ok, y entonces se podría asegurar que la hidroponía es una técnica sustentable. Puede llegar a ser sustentable, de hecho, sí, si se maneja adecuadamente. Es por eso la importancia que nosotros venimos haciendo, no solo de brindar los recursos, las herramientas para su cultivo, sino también tratar de enseñarle a la gente cómo se debe de realizar la hidroponía de una manera eficiente, y que sobre todo que todas las técnicas que estamos manejando se traten de ser de manera, como decía mi compañera Ricardo, recirculante, para que se ahorre agua y no haya un desperdicio. ¿Hay alguna otra forma en la que la hidroponía ayude al medio ambiente? Lo que podría ayudar al medio ambiente es que muchos de los materiales con los que se trabajan pueden ser reciclados y se pueden volver a fabricar productos nuevos para ser utilizados, igual para la agricultura. Ok, perfecto. Bueno, retomando un poquito el tema de las ventajas de esta técnica, en el portal de internet leí, se llama ecologiaverde.com, hablaba de que la hidroponía es una alternativa ecológica para sustituir la agricultura, y además de combatir el hambre y la inseguridad alimentaria provocada por la sobrepoblación. ¿Ustedes creen que verdaderamente en el futuro la agricultura sea reemplazada por la hidroponía? Yo diría que iría de la mano con la agricultura tradicional. Finalmente no se han podido desarrollar, como les decía, en el caso del maíz o de árboles frutales, completamente en un cultivo hidropónico. Aún todavía ese tipo de plantas se requiere que se realice en una siembra tradicional. Sin embargo, no quiere decir que esté peleado con la hidroponía, sino puede ir de la mano podemos tener nuestro espacio dedicado a cultivo de hortalizas hidropónicas y nuestro espacio dedicado a cultivo de frutas, de árboles frutales. Okay. Y bueno, ahorita se está desarrollando estas investigaciones para desarrollar los árboles frutales. Para desarrollar árboles frutales completamente me parece que no, pero lo que he visto es que sea para producción de plántula más bien, de plántula tanto de árboles forestales como de árboles frutales. Okay. Y aquí en México, ¿qué tanta importancia le estamos dando a la hidroponía? Día con día está creciendo, por lo mismo que decimos que hay mucha pérdida de suelos y se quieren hacer uso más eficiente de los recursos. Es la forma en que la hidroponía está tomando un poco de ese revuelo, de esa importancia. Ok, ¿y hay alguna empresa mexicana que esté utilizando ahorita este método? Pues sí. O bueno, que ustedes sepan una empresa. Actualmente me parece que hay varias empresas que están desarrollando este tipo de cultivos, y de hecho algunas son las que nosotros le proveemos, tanto en materiales como incluso algunas semillas y algunas plántulas. Un ejemplo de esto es en la península de Yucatán. Son suelos calcáreos ricos en calcio donde la planta no se desarrolla. Ahí están implementando mucho la hidroponía para producir chile habanero. Okay. ¿Y en otros países que sepan que igual están utilizando este técnica? En otros países ya van mucho más adelantados que nosotros, de hecho. Podríamos estar hablando del caso no solo de Estados Unidos, sino también de China, de Israel, la mayor parte de Europa me parece que ya se utilizan, incluso hay un mercado especializado para el cultivo hidropónico. Y bueno, sí, es una técnica que ha ido creciendo y que va a seguir creciendo en la actualidad. Y bueno, entonces con esta, digamos, que ya están más avanzados otros países, ¿qué necesitamos nosotros aquí entonces en México para seguirlo implementando? Muchas veces no necesitamos generar la tecnología, sino necesitamos traerla y adecuarla a nuestras necesidades. Que muchas veces sí nos venden materiales que no son necesarios o que no tendrían ese efecto que tendrían en su país. Sería una cuestión de traerlo, investigarlo y ¿cómo se llama? Y adaptarlo a lo que en México se necesita. Okay. Bueno, al inicio del programa nos comentaban que se puede también utilizar en casa.
¿cómo es bueno, más bien, qué beneficio nos da esta técnica pues en casa? Sería de tener hortalizas frescas, principalmente ello, pero sí no hay que olvidar que la planta necesita de ciertas condiciones que favorezcan su desarrollo. O sea, muchas veces llega personas y nos dicen que lo quieren establecer en un lugar y ya cuando nos describen el lugar es un lugar muy sombrío, le hace falta luz, está muy seco. O sea, todo eso se tiene que contemplar porque la planta necesita una buena temperatura, no en exceso, pero tampoco que tenga una pared que a partir de las 2 de la tarde ya no le permita el captar la luz del sol. ¿Y más o menos cuánto necesita la planta lo realiza de luz? De luz, aquí en México como somos un país donde tenemos muchas horas de sol, o sea, prácticamente tenemos 10 a 12 horas por día. Con eso, o sea, no habría problema, o sea, podríamos trabajar con 8 horas, que le estableciéramos un periodo de 8 horas de luz, con eso se desarrollarían bien. Okay. ¿Y qué infraestructura se necesita para pues este método en casa? Sería, para empezar, o sea, sería no complicarte, podrías hacerlo en una bolsa de cultivo. O sea, nada más la bolsa de cultivo, el sustrato y tu solución nutritiva. O sea, ni siquiera un sistema de riego, podrías empezar haciéndolo a mano poco a poco. Entonces, ¿se necesita invertir mucho en esta técnica? En esta técnica no necesitamos una gran inversión. O sea, se tiene la idea que es una técnica cara, pero podemos empezar desde lo más básico, como te decía, desde una bolsa de cultivo y hacerlo manualmente. Ya con el tiempo, con el paso del tiempo, la experiencia, podemos voltear a otras técnicas como el NFT, la raíz flotante, el NGS. Pero en sustrato podemos hacerlo en forma rápida y aplicando el riego manualmente nosotros. Okay, y entonces así como para comenzar, ¿qué conocimientos debemos de tener? Los conocimientos, o sea, al mínimo, o sea, hoy en día con las tecnologías podemos googlear cultivo. Yo siempre es lo que luego platico con la gente, o sea, puede empezar investigando el cultivo de jitomate, o sea, te van a tal vez presentar una idea de un megaproyecto, pero tú ahí puedes conocer qué condiciones en ambiente necesita, así como la temperatura, la humedad en el ambiente, qué nutrientes. Y a partir de ello podemos empezar poco a poco para establecer un cultivo hidropónico. Ok, y bueno, hablemos un poquito sobre HydroEnvironment, la empresa. ¿Qué productos manejan? Tenemos productos de todo tipo, o sea, tenemos desde plásticos para invernadero, tenemos ventiladores, piezas para sistemas de riego, nutrientes, tenemos también líneas para control de plagas, como pueden ser los insecticidas, fungicidas de origen orgánico y también las mochilas para hacer las aplicaciones. O sea, se tiene una gran gama de productos, andamos cerca de 1000 productos. Todos ellos se pueden utilizar tanto para campo como para hidroponía. Okay. ¿Y ustedes también manejan algún curso para adquirir estos conocimientos para la hidroponía? Cursos no tenemos. Tenemos una vez por mes una serie de pláticas donde se abordan la hidroponía, el cuidado de los cultivos. Es como tratamos de apoyar a la gente. Además de que también tenemos nuestro blog, que es Hidroponía MX, donde se publican pequeños artículos del manejo de cultivos, de control de plagas, y toda esa es la forma que tratamos de ayudar a la gente. Perfecto, amigos, estamos llegando al final del programa, pero antes me gustaría dar un pequeño resumen de lo que se habló en este primer podcast en Ecología para Llevar. El tema fue la hidroponía como alternativa ecológica para el cultivo de alimentos. Y Luis y Ricardo nos comentaban que la hidroponía es un método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Los primeros estudios fueron encontrados en China, Japón y Egipto, pero no fue hasta 1929 que el profesor William Grigg acuñó el proceso como hidroponía. Existen diferentes técnicas como las estacionarias, las recirculantes, las aéreas y los con sustratos. La hidroponía también nos ofrece ventajas como estabilizar la nutrición de la planta, también se puede aprovechar el espacio de la luz y el espacio, como ya dije. Y claro, lo más importante, es una alternativa para la agricultura porque soluciona problemas de infertilidad,
de los suelos, los espacios, los cambios climáticos y la escasez del agua. Estos cultivos garantizan una hortaliza, digamos, limpia, nutritiva y de bajo costo, además de ser ideal para combatir la inseguridad alimentaria por la sobrepoblación. Asimismo, la hidroponía puede realizarse en el hogar para crear áreas verdes y cubrir necesidades de consumo diario. Y en Hydro Environment, podrán encontrar todo lo necesario desde semillas hasta invernaderos hidropónicos. Nos pueden repetir, más bien nos pueden decir las redes sociales y en dónde se encuentran ubicados para que pues las personas que estén interesadas los puedan contactar o puedan visitarnos. En Facebook nos pueden encontrar como Hydro Environment, Hidroponía, al igual que en YouTube. Y también en nuestro blog, que es Hidroponía MX, y Conoce Hidroponía en Facebook. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Ricardo, Luis, pues gracias. Recuerden estar al pendiente de la página de Facebook Ecomunica, porque les compartiremos toda la información que deben de saber sobre el calentamiento global y el cambio climático, además de que van a estar enterados de cuál va a ser nuestro siguiente tema. Yo soy Karen Ponce y esto fue Ecología para Llevar. Hasta la próxima. Esto fue Ecología para Llevar, un nuevo proyecto de Ecomunica. Hasta la próxima.